Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ni siquiera porque quieren, huyen de su patria, obligados ante la miseria a la que los condenó a vivir el régimen que gobierna en Venezuela. Dejar a mi familia es lo más doloroso que me ha pasado. No es porque queramos y no. Estamos aquí por necesidad. Por necesidad. Porque allá no estamos muriendo. Allá no se come bien. Escapan caminando. Sí, literalmente caminando. Enfrentando el frío, el calor, el hambre y con sus pies hinchados llegan a países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, donde buscan una mejor calidad de vida. Porque se trata de una crisis migratoria gigantesca, una crisis migratoria que ya a estas alturas puede empezar a asemejarse con crisis migratorias de gran magnitud en otras regiones del mundo. Decreto hoy el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la ley y el orden en el estado de Roraima. Naturalmente para ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileros y los migrantes venezolanos quienes están huyendo de su país en busca de refugio en Brasil. Los verdaderos responsables de su tragedia se burlan de ellos y lejos de reconocer su responsabilidad, la minimizan y aseguran que todo es un montaje de los gobiernos vecinos que buscan confabularse contra el chavismo. Y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que son sometidos luego de que los invitaron a irse a esos países. A esos venezolanos y venezolanas les digo, dejen de lavar posetas en el exterior y vengan a vivir la patria y a amar a Venezuela y a valorar a Venezuela. Vénganse para acá. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, presentamos la segunda parte de nuestro especial periodístico, La Ruta del Desespero. Venezolanos en el exilio responden a las burlas de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, quienes pese a la cruda realidad persisten en negar la existencia de una diáspora venezolana en las carreteras de América Latina. El ministro consejero de la Embajada de Brasil en Colombia, Mauricio Favero, explica las razones por las cuales su país decidió militarizar su frontera con Venezuela y analiza cómo deben ser enfrentados los efectos multilaterales de la crisis migratoria originada en Venezuela. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la grave situación política y económica que sufre Venezuela rebasó sus fronteras y se ha convertido en una verdadera crisis migratoria de carácter regional que afecta principalmente a países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. La noticia: cancilleres de estos 4 países coordinan una acción multilateral para enfrentar el paulatino aumento de migrantes que día a día llegan a sus fronteras. El reflejo de la tragedia está en las carreteras. Allí es común encontrar a miles de venezolanos que en un acto de valentía han emprendido un verdadero viacrucis para escapar de la miseria en la que viven en su patria. El punto clave de esta noticia: ante esta grave situación, la Organización de Estados Americanos ha convocado una sesión extraordinaria para el próximo 5 de septiembre. Llama muchísimo la atención que mientras el continente busca soluciones, el principal responsable de esta crisis migratoria, es decir, Nicolás Maduro, asegura que según él todo es un montaje y niega la existencia de una diáspora venezolana en las carreteras de América Latina. En Bogotá hay 43.483 venezolanos según el último censo de Migración Colombia, pero la cifra varía con las horas y no todos se quedan, van de un lugar a otro sin un rumbo fijo. A pesar de que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro aseguran que el éxodo de venezolanos que ustedes ven en sus pantallas a través de todos los medios de comunicación a diario es un montaje, basta con aproximarse a una esquina aquí en una de las terminales de Bogotá y darse cuenta que están por todas partes esperando algún tipo de ayuda, como los que ustedes ven en el fondo. Encontramos con visible cansancio sobre un tronco a Yat Salih. Lleva 4 días en Colombia y llegó con su esposo caminando desde Cúcuta.
Caminé de Cúcuta casi 2 semanas, hasta aquí, hasta Bogotá. ¿Cómo fueron esas caminatas? ¿Qué tuvo que vivir usted durante todo ese recorrido, Yatzali? Horrible, eso fue horrible porque me tocaba dormir en la calle donde me agarrara la noche. Que si así en el frío, en el calor, fue una cosa demasiado horrible, en serio. Yatzali, yo la voy a invitar a que usted vea unas declaraciones tanto de Diosdado Cabello como también de Nicolás Maduro acerca de ustedes, de ese éxodo que ustedes están viviendo, y usted nos dice qué opina, ¿listo? Sí. Escucha. Ahorita el tema es muy fuerte con el tema de los venezolanos que se van de la tierra, que los vio nacer huyendo, y ustedes los ven. ¿No les parece sospechoso que hay fotos en Perú caminando por la orilla de la carretera? En Ecuador caminando por la orilla de la carretera. En Colombia caminando por la orilla de la carretera. Parece que eso fuese luces, cámara, acción. Los bajan de los autobuses, no los dejan montar en los autobuses. Luces, cámara, acción. Esas son las declaraciones de Diosdado Cabello. ¿Lo que ustedes ven es luces, cámara, acción? No. ¿Qué es lo que usted...? Tranquila. Es un maldito. O sea, yo no entiendo cómo una persona que, o sea, está, o sea, y que tratando de llevar a un país, sabiendo que los venezolanos, los de su propia tierra se están yendo, y va a venir a decir eso. O sea, no. Cuando mucha gente, muchos venezolanos estamos aquí pasando hambre, o sea, durmiendo en la calle, aguantando frío, buscando una mejor vida. Que yo pasé mucho frío, yo caminé mucho, buscando un mejor futuro, y esa gente, pues el gobierno viene a decir cosas que no son, sinceramente, no. El sentimiento se repite en Andrea, de 27 años, quien lleva 11 días en Colombia. Ella también arribó caminando y esto le respondió al número 2 del chavismo. Bueno, Andrea, ¿es una farsa o no es una farsa como lo dice Diosdado Cabello? No, no es una farsa. Yo te invito a que veas si esto es una farsa. Mire y vean cómo estamos los venezolanos acá, porque no tenemos dónde estar, porque no tenemos la ayuda necesaria en el país donde vivimos, por eso es que estamos como estamos. No solamente somos esos que te ves ahí, no es una farsa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Nos están pagando cuánto a todos? O sea, todos queremos dormir en la calle entonces, porque nos están pagando pesos y vivimos aquí porque nos gusta pasar las necesidades. Eso es lo que pasa, ¿no? Me imagino yo. Hay niños aquí. ¿Es una farsa también poner a los niños a pasar trabajo? Mira acá, mira acá, mira acá, mira acá los niños. Estos niños aquí tienen días acá, mira los niños durmiendo allá. ¿Esto es una farsa? Esto no es una farsa, nada es una farsa, aquí nadie le están pagando por hacer esto. Más bien aquellas personas que están allá son las que nos ayudan con la comida. Esto nada es una farsa, y no solamente los que están aquí, no solamente son estos, en otras plazas también están llenas de gente, también están llenas de niños. No es una farsa, y no es que el gobierno colombiano no puede ayudarnos, sino que esta no es responsabilidad del gobierno colombiano, esta es responsabilidad del gobierno venezolano. Pero tenemos que salir de allá porque siempre están ustedes allá. ¿Cuándo se van a decidir a salir? Quisimos ir a las calles a buscar la respuesta de los venezolanos que llegaron a la ciudad de Bogotá ante estas desafiantes, provocativas, groseras, muchos calificativos para referirse a estas declaraciones que ha entregado no solamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino el número 2, el hombre, otro de los hombres más fuertes del régimen chavista, que es Diosdado Cabello. Por esa razón también quiero invitarlos a ustedes a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche, la Ruta del Desespero, numeral La Ruta del Desespero. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones y respondiendo a la siguiente pregunta. En medio de la diáspora venezolana, que ha quedado en evidencia en distintos países de América Latina, el régimen de Nicolás Maduro ha respondido con burlas, calificando como un montaje las imágenes de venezolanos migrando. Queremos conocer su opinión frente a estas declaraciones. Más adelante estaremos leyendo cada uno de sus mensajes. Voy a saludar a mis panelistas en el día de hoy. Está con nosotros Mauricio Favero, ministro consejero de la Embajada de Brasil en Colombia y delegado que coordina los temas migratorios. Bienvenido al programa La Noche en NTN 24.
Muchísimas gracias, Jefferson, por tenerme acá, por la invitación y buenas noches a sus telespectadores. El gusto es nuestro. También está con nosotros Simón Gamboa, él es concejal del municipio Cárdenas, Estado Táchira, por el Partido Voluntad Popular y secretario general de la Unión de Trabajadores Venezolanos en Colombia. Es otro de los migrantes que está en territorio colombiano. Bienvenido al programa de la noche, concejal. Muchas gracias y como venezolano agradecerle por este espacio que nos brindan para evidenciar un poco más esta crisis que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Concejal, veíamos este informe de nuestro periodista Oscar Ramírez. Él estuvo hablando con los venezolanos quienes llegan a la terminal de Bogotá, la terminal de buses de Bogotá, luego de caminar durante muchas horas, huyendo de esa crisis económica y política en la que está sumida Venezuela. Concejal, cuando usted escucha estas declaraciones de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, en las que dice que todo esto es un montaje, que todo esto es una mentira, ¿qué siente como migrante? Bueno, la verdad que lo que estamos sintiendo, lo que puedo sentir ahorita, es una suma más de lo que venimos sintiendo hace alrededor 5 años que estamos en una lucha tratando de desenmascarar este gobierno. Créanme que no solamente es Bogotá, Bucaramanga, Medellín, las personas que están en Cúcuta, que llegan, en muchas oportunidades caminan desde el otro extremo de Venezuela. Venden sus casas para pagar un pasaje hasta Cúcuta. Y además de eso, son víctimas de los atropellos por parte de la Guardia Nacional, por parte de los grupos irregulares que manejan la frontera. Y todos sus años de trabajo, como ha sido parte del caso de nuestros familiares, donde han vendido sus casas, sus carros, solamente le alcanza para llegar a Colombia de brazos cruzados, como todos esos jóvenes que vemos en las carreteras, como todo eso que quiere hacer un pote de humo a este gobierno, porque a ellos no les interesa solventar la situación de Venezuela. Su mala política es hacer lo que está haciendo hoy en día, o sea, que salgan todas las personas para que no le protesten, que salgan todas las personas para que no tengan responsabilidad de alimentarlos, que salgan muchísimas personas para no tener necesidad de darle salud. Concejal, ¿por qué emiten estas declaraciones? ¿Al interior de Venezuela tienen algún efecto? ¿La gente realmente alcanza a creer que es cierto, que esto es mentira, que esto es un montaje de los medios de comunicación? Mira, es esta oportunidad de aprovechar para hacer también un llamado de atención a las comunidades o a los gremios de comunicación a nivel mundial. Primero, dentro de Venezuela se cercenaron todas las libertades, entre eso está la libertad al derecho de expresión. Además, con esto quiero hacer el llamado de atención a que recriminen esa mal uso del derecho de libertad de expresión que tienen los canales como son Venezolana de Televisión, todos esos canales a favor del Estado que solamente nos quieren meter propaganda y proselitismo político, donde ellos mismos se equivocaron hace días cuando hicieron la consulta de que qué opinan de una intervención extranjera, y ellos mismos sacaron que el 80% de la población venezolana estaba de acuerdo con eso. Pero la gente al interior de Venezuela cree estas versiones de que no la cree. ¿Por qué lo dicen? ¿A quién quieren engañar? Porque ellos quieren seguir demostrando ante la opinión internacional que tienen un control, pero un control efímero. O sea, ellos lo que están siguiendo son la regla de los regímenes que han socavado las libertades no solamente de los venezolanos, sino alrededor del mundo. En verdad que nosotros los venezolanos, nosotros vimos la lucha en las calles. Muchas veces los países, en este caso Colombia, dicen, pero ¿cómo es posible que salga 7 millones de personas que han salido a la calle y no hemos podido contra un gobierno? Pero ustedes no pueden comparar la fuerza letal de un guardia nacional con una arma a 10 venezolanos en la calle protestando solamente con banderas y las banderas y solamente el ansia de libertad. Está con nosotros también Mauricio Favero, ministro consejero de la Embajada de Brasil, otro de los países que en ese momento ha recibido también a miles de migrantes venezolanos que llegan caminando a su país. Ministro, antes de que me hable un poco de la situación en Brasil, ese desafío que enfrentan ustedes en términos migratorios, me gustaría conocer su opinión como diplomático de esas declaraciones que acabamos de escuchar. Es la respuesta que da el régimen de Nicolás Maduro a una crisis migratoria. Les dicen en la cara que prácticamente son unos mentirosos cuando lo que hemos presentado es el dolor y la tragedia que ellos tienen que enfrentar caminando por las carreteras de América Latina.
Sí, nos hiere mucho mirar a estas imágenes. La verdad, ver a la gente en esa situación de vulnerabilidad nos duele a todos, porque son hermanos venezolanos que les cuesta mucho salir y abandonar sus pertenencias, su vida, y ir a un destino incierto en donde la acogida tampoco muchas veces es cierta. Brasil considera que es importante mantener la solidaridad regional e internacional para la buena acogida, la adecuada acogida de los hermanos venezolanos, y creo que es eso que se está haciendo en este momento. Lo que se busca es una coordinación, un trato adecuado en respeto a los derechos humanos de esos inmigrantes que llegan a nuestros países. Es una realidad que nos toca a todos. Ministro, y frente a esas declaraciones, cuando ellos califican de un montaje, ¿lo que vemos en Brasil es un montaje? Lo que vemos en Brasil es una situación de crisis humanitaria, de personas huyendo de una situación de crisis humanitaria. Brasil ha exhortado en diversas oportunidades al gobierno de Nicolás Maduro a que acepte la ayuda, la donación de vacunas, de suero, de todo tipo de ayuda para que esas personas puedan estar siguiendo viviendo en sus casas en Venezuela. Desafortunadamente, eso no ha sido así. Las personas han sido obligadas a salir de su país para buscar, digamos, condiciones mínimas y básicas de vida. Señor ministro, ¿a Brasil llegan también caminando? A Brasil también llegan caminando. Es un trecho bastante más accidentado y de más difícil acceso por la floresta, que es, digamos, más densa. Pero sí llegan, no solamente la población civil, pero también indígenas. Poblaciones indígenas enteras han abandonado Venezuela hacia Brasil. Pues vamos a ver precisamente la nota que hemos preparado a propósito de la situación que no solamente vive Brasil, sino que viven otros países del continente americano, como lo son Perú, Ecuador y Colombia. Los flujos de personas caminando en las carreteras de estos 4 países no solamente han generado una profunda preocupación al interior de esos países, sino también en el resto del continente. El próximo 5 de septiembre, la Organización de Estados Americanos realizará una sesión precisamente dedicada a buscar soluciones para estos migrantes. El éxodo por sí solo es muestra irrefutable del drama humanitario. Son venezolanos que huyen de su país, atraviesan trochas, caminan cientos de kilómetros. Carreteras como las de Colombia hoy son su principal ruta de escape. Quieren escapar del hambre, de la dictadura que sumió a su natal país en la profunda crisis social y económica que los obliga a buscar nuevos rumbos. Aunque le duela a quien le duela, se ha ido como esclavos económicos al exterior. La migración, aunque la quiera negar el régimen de Nicolás Maduro, no tiene precedentes. Según la ONU, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país desde el año 2014. Otras estimaciones de ONGs en el mundo cifran en al menos 4 millones los venezolanos que han emigrado por la crisis. Los principales receptores por cercanía geográfica son Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En el caso de Colombia, ya son cerca de 1 millón los venezolanos que están en el país. De acuerdo con cifras oficiales, a diario se quedan en promedio entre 1.500 y 2.000 venezolanos en territorio colombiano. Esta es una crisis que tiene origen, por supuesto, en Venezuela, pero tiene un efecto regional y debe ser materia de tratamiento multilateral, de manera que estamos avanzando en el reconocimiento de ese efecto regional y naturalmente en la definición de mecanismos que permitan darle un tratamiento multilateral, porque se trata de una crisis migratoria gigantesca. Ante el gran desafío institucional que representa el masivo éxodo de venezolanos, Perú y Colombia acordaron la creación de una base de datos para identificar a la población e implementar mecanismos regionales de atención a este fenómeno social.
Esta misma semana, el gobierno de Perú declaró la emergencia sanitaria en 3 distritos fronterizos con Ecuador ante el incremento de la inmigración. Al menos 420.000 venezolanos han ingresado a Perú en la reciente oleada de migrantes. Hola. Hola. Están contentos, ¿vale? Claro. Al fin nos están devolviendo la sonrisa. En Brasil, el gobierno también decretó nuevas medidas en el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela. Allí, a través de la ciudad de Pacaraima, están cruzando entre 700 y 800 venezolanos diariamente. Yo decreté Decreto hoy el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la ley y el orden en el estado de Roraima. Naturalmente para ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileros y los migrantes venezolanos quienes están huyendo de su país en busca de refugio en Brasil. Con la medida ordenada por el presidente Michel Temer, el ejército brasileño no solo apoyará las acciones de carácter humanitario, también tendrá a su cargo operaciones de control del orden público, inicialmente por 15 días. Dentro del proceso de interiorización, como lo ha llamado el gobierno brasileño, para ayudar a los venezolanos que llegan al país, el martes continuó el traslado de inmigrantes a varias ciudades en otros estados diferentes a Roraima. Señor ministro consejero de la Embajada de Brasil, Mauricio Favero, veamos en este informe las decisiones que han tomado cada uno de los estados para enfrentar esta crisis migratoria. Hay una que ha llamado la atención y quiero que usted nos la explique en este momento, y es la militarización de la frontera entre Brasil y Venezuela. ¿Exactamente en qué consiste esta medida? Sí, bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de aclarar este tema. El término militarización tiene una carga de dramatismo que en realidad no corresponde. En Brasil hay una potestad del presidente de la República, es una potestad constitucional de adoptar medidas de garantía de la ley y de la orden que se adopta en situaciones acotadas en el tiempo y geográficamente. Eso fue el caso, por ejemplo, de las visitas del Papa Francisco a Brasil, del Mundial 2014, de fútbol, de las Olimpiadas del 2016, incluso de una conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible en 2012, la Río +20. Esas situaciones atribuyen a las Fuerzas Armadas poder de policía, que es justamente para garantizar la orden pública, el orden público, la integridad de la población y el normal funcionamiento de las instituciones en el país. En el caso presente de la frontera es justamente eso lo que pasa. O sea, se está destinando a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público, pero las demás instituciones siguen su funcionamiento absolutamente regular y rutinario. Ministro, para aclarar entonces, ¿eso quiere decir que la frontera sigue abierta? Porque muchos creerían que si se militariza la frontera es que la están cerrando para que no lleguen más migrantes venezolanos, muchos de ellos buscando una mejor calidad de vida, en este caso en territorio brasilero. Exactamente eso, Jefferson. El término militarización da margen a muchas malas interpretaciones. Y la verdad es que Brasil sigue siendo un país abierto a la inmigración, sea de venezolanos, sea de cualquier procedencia. Pero es absolutamente importante aclarar esta cuestión de que los inmigrantes venezolanos seguirán siendo recibidos en Brasil. La propuesta que en algún momento fue mal interpretada es que se debería ordenar esta entrada para garantizar una acogida ordenada, segura y adecuada a los inmigrantes que ingresan, porque hay que garantizarles la identificación, hay que garantizarles la inmunización de la triple bacterial, de la triple viral, hay que garantizarles la adecuada identificación de sus capacidades profesionales, porque también es interés del gobierno de Brasil reubicarlos desde la frontera hacia el interior del país para buscar mejores oportunidades de trabajo y de vida. Concejal Simón Gamboa,
hay otro punto que es bastante importante y es el que tiene que ver con la respuesta que han dado estos países a la migración de venezolanos. ¿Hasta dónde cree usted que este tipo de medidas ayudan a aquellas personas que están saliendo de Venezuela y buscan en otros países una mejor calidad de vida? Mira, hay que ser sinceros de que muchos organismos internacionales, tanto como los países locales, los países vecinos a mi país, han dado el mejor esfuerzo, han colocado su mejor disposición, han activado sus mecanismos con todo este tema de migración. En este caso me refiero a Colombia, donde he podido conocer sobre todos estos detalles, pero creo que estamos subestimando el problema. Creo que todas estas ayudas y todos estos mecanismos no dan abasto con la situación de los venezolanos. No son 100 venezolanos los que están caminando, no son 500, son millares de venezolanos los que están buscando una oportunidad de condiciones de vida, de sentirse aliviados, de saber que van a conseguir alimento en la noche. Creo que las medidas que están tomando los países ya se están quedando cortas, y en verdad quisiera que creo que todas estas leyes, todas estas propuestas que se han hecho se están tomando de forma empírica de parte de las organizaciones internacionales. Ya es justo de que las Naciones Unidas, de que las organizaciones internacionales, la OEA, tomen cartas en el asunto y tomen el protagonismo, porque los países receptores de nosotros los venezolanos se están quedando cortos con estas ayudas que nos están brindando. Ministro consejero, el próximo 5 de septiembre habrá una sesión en la Organización de Estados Americanos precisamente para tratar la crisis migratoria que afecta a nivel regional a varios países del continente americano. Desde sus conocimientos como en temas migratorios, ¿qué puede salir de esa reunión? ¿Qué espera, por ejemplo, Brasil? ¿Con qué postura va a llegar su país a este encuentro regional, teniendo en cuenta que es un problema que ha ido creciendo poco a poco? Lo que hay que quedar claro es que ningún país en ningún lugar del mundo se encuentra preparado para lidiar con una crisis migratoria. Lo que hemos visto, por ejemplo, la crisis de los sirios en Europa y la crisis migratoria en África, pasa lo mismo. O sea, cuando la crisis estalla, los países buscan soluciones nacionales y van buscando dar respuestas las más adecuadas que puedan. A medida que la crisis va escalando, se va generando la necesidad de una coordinación regional, y fue justamente eso lo que tuvimos el día de ayer con el director de Migración Colombia acá, en donde estuvimos participando como observadores juntamente con el director de Migraciones de Perú, o sea, buscando una coordinación regional. Esta coordinación se da en varios niveles, también en nivel hemisférico. Hay que buscar la cooperación y, además de la OEA, hay que buscar también la cooperación de Naciones Unidas, o sea, en el ámbito de la Organización Internacional de Migraciones y el Alto Comisariado de Refugiados. En el ámbito de la OEA, específicamente lo que hace a su pregunta, hemos estado discutiendo diversas propuestas. Una que está, digamos, bastante más avanzada, dice respecto a la necesidad de una armonización de las condiciones de acogida de los migrantes venezolanos. Nosotros estamos todavía analizando los términos, a ver cuáles son las implicaciones, pero obvio que vemos con la mejor disposición las medidas que busquen dar una atención a la salud, la atención a la necesidad de reconocer la necesidad de educación, de oportunidades de trabajo, tomándose también los recaudos de que la seguridad sea también preservada en nuestros países. Es que es un punto bien particular, ministro consejero, y antes de hacer una pausa, quiero muy brevemente hacerle una pregunta. Usted habla de armonización. ¿Esto qué busca exactamente?
que de manera organizada lleguen los migrantes o de alguna manera recibir algunos, pero en algún momento que los países de manera consensuada le pongan un freno a esa migración, teniendo en cuenta que pues no pueden recibir a millones de venezolanos como muchos creen que va a suceder en el futuro? Sí. Jefferson, este tema es muy importante porque hay que buscar no mal informar a la opinión pública sobre este tema. Al buscar ordenar la migración no se busca cerrar fronteras, se busca hacer el mejor uso de las políticas públicas que los estados disponen y también el mejor uso de los recursos. Entonces, por ejemplo, si un venezolano ingresa por Brasil y recibe vacunación y después pasa al lado colombiano, que el lado colombiano sepa que esta persona ya ha recibido vacunación, que no se la tenga que vacunar una vez más, o sea, desperdiciar recursos públicos que son escasos con la vacunación de una persona que ya fue vacunada, como para darle un ejemplo. Que esta persona, por ejemplo, acá en Colombia tenga la tarjeta especial de migración fronteriza. Esta, por ejemplo, que cuando pase a Ecuador o cuando pase a Perú, lo que ellos quieren saber es, bueno, yo quiero ser informado porque una vez que yo le dé ese beneficio, se queda de alguna manera cancelado o sin necesidad el beneficio que se ha otorgado del otro lado por donde ingresó. Eso todo son informaciones que no busca de ninguna manera cerrar la frontera, pero busca ordenar el tratamiento y el uso más eficiente de los recursos públicos. Por esa razón lo hemos invitado, señor Mauricio Favero, nos está acompañando hoy como ministro consejero de la Embajada de Brasil, teniendo en cuenta que es uno de los países que también está recibiendo en este momento mayor flujo de migrantes desde territorio venezolano. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Los dejo con esta promoción que hemos preparado el día de hoy para que ustedes este domingo no se pierdan en el canal RCN un gran especial preparado por Noticias RCN a propósito de la crisis humanitaria que viven los caminantes, los venezolanos migrantes que salen de su país rumbo hacia Colombia y que en las carreteras de ese país sudamericano enfrentan un verdadero viacrucis. Éxodo sin precedentes. Regresa para Venezuela en la muerte. Una travesía por las vías de Colombia. Por mí, por mi mamá. Una crisis humanitaria de inmensas proporciones. Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto. Un viaje sin retorno. Ay, no puedo más. Los Caminantes, especial periodístico de Noticias RCN. Domingo 2 de septiembre, 9 de la noche. Ya regresamos con La Noche. A lo largo del día, varias personas de Bogotá y de otros puntos de Colombia vienen hasta aquí, hasta las terminales de transportes, a ofrecer ya sea comida o algo de ropa. Vamos a tratar de entrevistarla. Disculpe, permiso. Yo viví en Venezuela y pues me da mucho pesar ver a los venezolanos en una situación tan difícil y tan precaria, ¿no? Gracias a ese gobierno demente, entonces la gente está pues necesitando. Entonces yo lo hago de corazón porque uno no sabe la vida. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Muy cerca estaba Gustavo y Angélica. Ella, con 36 semanas de gestación, escuchó atentamente lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional la noche de este martes. Le digo a los venezolanos que le hemos prestado este apoyo para su regreso y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que son sometidos luego de que los invitaron a irse a esos países. A esos venezolanos y venezolanas les digo, dejen de lavar posetas en el exterior y vengan a vivir la patria y a amar a Venezuela y a valorar a Venezuela. Vénganse para acá. ¿Qué le diría usted a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, Angélica? Que lo invito a que salga a caminar como él dice que es una falsa, y que él mismo comprueba a ver qué tan falsa es. Porque es muy fácil señalar y salir en cámaras hablando y diciendo que todo es una falsa, porque él no sale a caminar lo que los venezolanos salen a caminar. Y por último, ¿usted cree que los venezolanos que aún están en Venezuela le creen a ellos o le creen a ustedes? No creen a nosotros.
porque cada día sale mucha gente, se arriesga, sale de su confort, sale de Venezuela para otro país, incierto, o sea, sin plata, sin comida, y es muy difícil. En medio de su búsqueda diaria de comida, con indignación e impotencia, Marcos también reaccionó a las declaraciones de sus gobernantes. A mí me parece una falta de respeto de que él diga luz, cámara y acción, cuando yo he visto con mis ojos personas con niños bajando desde Cúcuta por los páramos colombianos, sufriendo todo tipo de calamidades, frío, pesadez, con todo ese poco de maletines encima, bajando los páramos colombianos para llegar aquí a Bogotá. Entonces, para que él venga y diga que eso me parece muy pura cámara de acción. No, no es cámara de acción, mano, son cosas que están pasando en realidad. Y ustedes son unos mentirosos, Mientras que ustedes estén dentro de la mentira, dentro de la cúpula de la mentira, ustedes van a seguir perdiendo adeptos y simpatizantes a su proyecto. Le mostramos el video a Vanessa y esto nos respondió. Le digo, dejen de lavar posetas en el exterior y vengan a vivir la patria. O sea, es imposible, es ilógico que eso sea verdad o que estén regresando millones y millones de gente cuando lo que estamos es saliendo de nuestro país para poder comer, para poder tener nuestro 3 platos de comida y lo principal, como lo dije anteriormente, ayudar a nuestros padres y nuestros hijos, nuestros familiares, es nuestro objetivo principal de estar acá. Y hay a quienes simplemente se les hace un nudo en la garganta cuando ven lo que dicen sus gobernantes sobre la crisis de los caminantes errantes, como el caso de María. ¿Qué opina usted de eso? Mire, señor presidente Nicolás Maduro, lavamos posetas y todo para poderle mandar plata a nuestros hijos allá, cosa que no pudimos hacer allá en Venezuela. ¿Por qué? Porque no teníamos un trabajo digno para mantener nuestros hijos. Yo vivo allá en Maracay y soy testigo de todo todos los venezolanos que están aquí, durmiendo en la calle, pasando trabajo, haciendo muchas cosas en la calle para poder mandar a su familia, para que usted diga que nosotros estamos lavando posetas. ¿Oyó? Ya, muchas gracias. Concejal Simón, ahí usted veía la indignación y la rabia, el dolor, la rabia en el corazón que le da a estos venezolanos escuchar este tipo de declaraciones. Usted también es un migrante y usted también tuvo que tomar en algún momento la decisión de abandonar su país, de escapar de esa crisis económica. ¿Quiénes son valientes? ¿Los que se quedan en Venezuela o los que toman la decisión de enfrentar este viacrucis? No, los dos, tanto los que se quedan como los que nos atrevemos a salir a lo desconocido, salir como en el caso que estaba comentando ahorita, a llegar de cero. En el caso particular, como yo como ciudadano colombiano, por padres colombianos, además, por más que tengamos la nacionalidad, aquí llegamos sin nada. Y los venezolanos que están allá pasando penuria, porque es verdad, nosotros estamos enviando remesas a nuestros familiares en Venezuela, pero ¿para qué si no se consigue comida? Por más dinero que tengan que hacer una cola de 3 días para que puedan adquirir una harina pan, que no haya medicinas. ¿De qué vale nosotros enviarle dinero a nuestros familiares si se enferman? Igualito tienen que ir hasta la frontera para aplicarse algún medicamento. Tanto los que estamos adentro, los que están adentro muchas veces no salen porque tienen hijos, porque tienen familiares de responsabilidades, pero en el caso mío, bueno, y como el caso de muchos, que nos echamos nuestro sueño, nuestra vida, las costillas en un bolso y, bueno, en el caso yo tuve la oportunidad de 1 año de salario cambiarlo a pesos para que me diera para un pasaje a Bucaramanga. Y llegué a Bucaramanga en autobús. ¿Por 1 año de trabajo? Por 1 año de trabajo, sí. 140 millones de bolívares se me convirtieron en 35.000 pesos. Llegué a Bucaramanga y por una oferta de trabajo llegué aquí a Bogotá. Pero hoy en día nadie tiene ni siquiera 80.000 pesos para pagar un pasaje aquí a Bogotá. Es imposible. Para un venezolano serían 3 años de trabajo sin comer, sin comprarse nada. Y por esa razón se vienen caminando. Y por esa razón se vienen caminando. Porque el poco dinero, las personas que están de Puerto Ordaz, que es el otro extremo de Venezuela, todo su dinero, su venta de la casa, todo es para llegar hasta la frontera, pagar los que le cobran, la extorsión que le cobra la Guardia Nacional Bolivariana y los grupos irregulares venezolanos, porque primero los agarró la situación, como todo nos agarró y a todos los países nos agarró la situación. Cuando fuimos a sacar el pasaporte ya no había material, porque ya todos los sistemas del Estado no funcionan.
Y al momento de llegar a la frontera, que no lo dejan ni con pasaporte, y algunos que no conocen del carnet fronterizo, pasan por las trochas y le quitan hasta 30, 40 mil pesos, que eso en verdad en Venezuela es muchísimo dinero. 30 mil, 40 mil pesos son 180, 200 millones de bolívares. ¿En dólares cuánto? En dólares son 15, como 10, como 17 dólares. 17 dólares. Es impresionante. Concejal, antes de marcar una segunda pausa a comerciales, vemos el viacrucis que enfrentan estos venezolanos en las carreteras. ¿Por qué la vida de ellos es mejor cuando llegan a países como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, a lo que enfrentan dentro de Venezuela? Quiero que usted me lo responda porque usted lo ha vivido y muchos televidentes quizás no entienden cómo así vivan en condiciones muy complicadas y muy difíciles en esos 4 países. Esas condiciones resultan siendo mucho mejores de lo que vivían en Venezuela. Mira, te lo voy a resumir muy rápido. El gobierno venezolano o este narcorrégimen se encargó de acabar con el aparato productivo. Ahí no se produce carne, allá no se produce huevo, allá no se produce arroz. En Venezuela no hay alimento. En Venezuela llega el poco alimento que trae el gobierno del exterior y eso no alcanza para el pueblo. Y vuelvo y te repito, nosotros enviamos remesa a Venezuela, eso no alcanza, o sea, no alcanza para comprar porque no hay suficiente abastecimiento de comida en el país, no hay abastecimiento. Y por falta de abastecimiento se crea el monopolio. Entonces un producto que vale un precio, lo quieren adquirir la persona que tenía más dinero, lo quiere adquirir el 5 veces más y sufre la persona, el desfavorecido. ¿Qué pasa? Aquí en Colombia, se lo digo por palabras propias, aquí en Colombia con un día de trabajo, podemos comprar un cartón de huevos, una libra de carne, un arroz, podemos solventar la comida de 4 días. En Venezuela tú tienes que trabajar un mes para poder comprar un cartón de huevos. Ajá, y la harina y el pan y lo demás no alcanza. Pues esas son las razones por las cuales se está dando este éxodo, no solamente a países como Colombia, como Perú, como Ecuador, sino también como Brasil. Hoy está con nosotros Mauricio Favero, quien es ministro consejero de la Embajada de Brasil. Estaremos hablando precisamente con él en el último bloque sobre esas soluciones que está barajando la comunidad internacional para enfrentar de manera multilateral esta migración masiva de venezolanos que están llegando a diferentes países de América Latina. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Visionarios, estrategas, creadores, políticos. Del 5 al 7 de septiembre, personajes influyentes en la 15ª Cumbre Latinoamericana de Gobernanza y Marketing Político. Espere las entrevistas a los protagonistas y el mejor análisis por la señal de NTN 24, medio aliado que lo informará permanentemente desde el Miami-Dade College en Florida. NTN 24, el canal de las Américas. Las noticias políticas que nos interesan y nos afectan a los hispanos en Estados Unidos son analizadas en Poder Latino. 2 ejemplos y les voy a pedir su previsión. 1, el gobernador de Florida, Rick Scott. Son estadísticas que hemos nosotros analizado. Se producen este tipo de discursos. Precisamente hablábamos de América Latina, hasta qué punto Hollywood. Poder Latino, domingo y lunes a las 11 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Soy Paola Cuentas. Desde Bolivia conectamos las realidades de los latinos con el mundo. Protagonistas de la noticia, personajes que las analizan e investigaciones sobre los temas más polémicos de la actualidad mundial se ven aquí en el programa La Noche. Se está abriendo el espectro político colombiano. Hay un mínimo de justicia, un poco tardía. ¿Qué ha pasado con el caso de ustedes? Quisiera que se lo relatara a nuestros televidentes. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche.
Los campos de refugiados son en su esencia una solución inmediata a la crisis migratoria y los desplazamientos forzados en el mundo. En la época reciente, estos asentamientos han sido una respuesta temporal al drama humanitario desatado por la guerra en Siria. Países vecinos han sido clave para enfrentar la grave situación. 6,3 millones de refugiados están hoy en Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía. Este último país alberga la mayor cantidad, 3,5 millones. La posibilidad de que campos como estos sean una respuesta en Latinoamérica al éxodo de venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro y de la grave crisis de su país, hoy desde lo político es tema de análisis regional. Aquí hay varias circunstancias, todo eso lo vamos a ver conjuntamente con las regiones y naturalmente en coordinación con las instancias multilaterales. Lo que nos interesa en este punto es, para efecto de atender bien semejante crisis, que se reconozca el efecto regional, cosa en la que hemos avanzado. Para las autoridades migratorias colombianas, el establecimiento de campos de refugiados ante la oleada de migrantes venezolanos no está descartado. Pues como bien lo advirtió la Cancillería, lo que está sucediendo puede empezar a compararse con crisis migratorias de gran magnitud en otras regiones del mundo. En el caso de Colombia, sí se han analizado diferentes aspectos. Es más, una delegación en otro país mirando el tema de los campamentos. El tema de los campamentos nunca se puede descartar. Sin embargo, desde el punto de vista migratorio, no es una solución final. Uno no puede pretender que tener un campamento donde se va a dar techo y alimentación ilimitada, pues eso no está buscando, digamos, incorporar esa población a la vida productiva de los países. Entonces, la forma realmente de dar la mano es buscando alternativas, por ejemplo, laborales. Incluso el éxodo de venezolanos está convirtiéndose, a juicio del presidente de Brasil, Michel Temer, en una amenaza a la armonía regional. En el gigante suramericano, el debate político de cara a los comicios presidenciales del 7 de octubre también capta la discusión sobre la creación de campos de refugiados. Nosotros vamos a emplear todos los esfuerzos en todos los foros internacionales para cambiar esta dramática situación. Nosotros vamos a buscar apoyo en la comunidad internacional para la adopción de firmes medidas democráticas para resolver este problema. Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas. La cuestión de acoger a los venezolanos es una cosa. Creo que se puede buscar a la ONU para que cree campos de refugiados para atenuar el problema. Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil. Está con nosotros hoy aquí en los estudios el ministro Mauricio Favero, que hace parte de la Embajada de Brasil en Colombia. ¿Qué opinan ustedes de estas propuestas que están surgiendo no solamente en Brasil por parte de este candidato, sino también en países como Colombia, donde ya se habla de la posibilidad de que se establezcan campos de refugiados con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas? Sí, bueno, yo creo que en Brasil lo que se está siguiendo en este momento es la ley, es la Constitución y son los compromisos internacionales del país. Las fronteras están abiertas y seguirán abiertas. Esa es, digamos, nuestra norma. También hace a lo que es el espíritu de buena acogida que siempre ha tenido Brasil. Brasil es un país de inmigrantes, ha sido siempre y seguirá siendo siempre así. En el caso de los haitianos tuvimos una situación muy semejante. Hemos tenido experiencia en cómo lidiar con eso. Obviamente que Venezuela trae la crisis migratoria a una escala desconocida en la región. ¿Qué es que se ha buscado hacer? Crear lo que son los hogares de paso transitorio, en donde la acogida inmediata se les asegura la identificación, un techo para dormir, para descansar, para hacer una consulta médica, buscar tratamiento inmediato de salud, a veces remedios básicos que ellos no tienen acceso ahí pueden conseguir. 3 reflexiones al día para que puedan, digamos, nutrirse y fortalecerse. Usted sabe que el venezolano ha bajado muchísimo de peso, entonces llega en condiciones físicas, emocionales,
bastante debilitadas. Hay que cuidar a esa gente. Lo que es que hay que tener claro, Jefferson, es lo siguiente. Esas ideas de que hay que cerrar fronteras son ideas que no tienen cabida en la realidad. Nuestras fronteras son porosas. La gente va, hay pasos por donde la gente, los venezolanos eligen hacer un camino legal de legalización migratoria, pero hay centenas de trochas por donde ellos pueden ingresar. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque es imposible hacerlo. Es que esta gente está buscando hacer de una forma correcta. Obvio que sí hay los que hacen, pero la más grande parte quiere hacer de una forma regular. De una forma legal. De una forma legal. Y no hay otra forma a nosotros que recibir. Ojo, el tema es, obviamente que va a llegar un momento en que se va a sobrepasar las capacidades nacionales de lidiar con eso. Eso ha sido la tónica en todos los lugares. La Unión Europea no ha sido distinto. Han tenido que buscar el apoyo de varios otros países. Acá en la región está pasando la misma dinámica. La solución es buscar más apoyo, pero no cerrar la frontera. Cerrar la frontera. Brasil no contempla cerrar esa frontera. Es que nosotros no vamos a cerrar. Esa es una decisión, pero la cuestión es, los que proponen eso, la verdad, saben que no será posible implementar. Y de eso se trata. O sea, soluciones populistas solamente para decir propuestas que la gente quiere escuchar y que no tienen cabida en la realidad, no deben ser consideradas de una manera seria. Permítame, leo algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes que hasta ahora nos siguen a través de las cuentas de Twitter. Están opinando utilizando el hashtag numeral La Ruta del Desespero y respondiendo a la siguiente pregunta. En medio de la diáspora venezolana que ha quedado en evidencia en distintos países de América Latina, el régimen chavista de Nicolás Maduro ha respondido con burlas, calificando como un montaje las imágenes de venezolanos migrando. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Voy a leer las que nos llegan en este momento. Fabi Palma opina lo siguiente: son tan limitados en sus comentarios Maduro y sus secuaces. Acá en Ecuador los hermanos venezolanos llegan por miles. Yeli afirma lo siguiente: no hay manera de tapar esta gran verdad. Al menos una persona de cada familia se ha ido del país, unos de mejor manera, otros hasta caminando. Jason Ferrucho a esta hora dice lo siguiente: indolencia absoluta y premeditada. Nicolás Maduro dijo bien claro en alguna ocasión, abro comillas, dentro de la revolución todo, fuera de ella nada. Con eso pretende ocultar la verdad a costa de sus intereses. Son opiniones de nuestros televidentes que hasta ahora nos ven en Venezuela, en diferentes países de América Latina. Siguen llegando, ustedes pueden seguir enviándolas a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Quiero agradecerle al señor Mauricio Favero, ministro consejero de la Embajada de Brasil en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Concejal Simón Gamboa, muchas gracias por haber estado con nosotros y como siempre lo vamos a seguir consultando porque usted acompaña muy de cerca a esos venezolanos que están llegando caminando por la frontera entre Venezuela y Colombia. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes se los invitamos a que continúen participando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, a través de @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.